Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, me alegro. Escuchando el viento, me imagino. Todo bien, gracias a Dios. Sí. Con mucho. Esperando a ver si conectan los alumnos. ¿Cómo están los chicos? ¿Se han conectado? Y viste que el lunes no hubo clases, así que es la primera clase que tienen ellos después de, Ah, del fin de semana. cierto, cierto, cierto. Vamos a comenzar nosotros. Ajá. Ahí Ahí va. se conectó Martina. Bien. Buenas tardes, Martina. Buenas ¿Cómo, tardes, profe. cómo estás? Bien, profe. ¿Usted? Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, vamos a comenzar. Igual la clase va a estar guardada, va a estar grabada por si los chicos quieren volver a ver la clase y después la subo a la plataforma. Vamos a repasar sobre la clase pasada. Lo que vimos fueron diagramas de flujo. Vimos los símbolos de diagrama de flujo y vimos cómo se corresponden con lo que sería el pseudocódigo. Tenemos que tener en cuenta que un diagrama de flujo es un programa y el pseudocódigo también es el mismo programa, solo que en lugar de estar graficado, está escrito, digamos, en forma secuencial con los pasos, pero es más escrito que, en lugar de diagramas es escrito, pero la lógica va a ser la misma. La lógica se tiene que entender de dos maneras. Un diagrama de flujo, para comenzar un diagrama de flujo siempre tengo que arrancarlo, iniciarlo y finalizarlo. Y luego en medio voy a tener los pasos que, que voy a necesitar hacer para hacer mi diagrama. Dentro de los pasos, dependiendo del programa que estoy haciendo, generalmente siempre hay un enunciado que ustedes que tienen que resolver un problema, algo que tienen que resolver narrado. Enunciado sería narrado oralmente, puede ser también explicado oralmente, qué es lo que va a hacer mi programa. Yo necesito saber qué es lo que va a hacer mi programa para poder armar la lógica y esas secuencias de pasos, ordenarlas para poder resolver algo y obtener un resultado mediante esas órdenes que yo le doy a la computadora. Entonces el diagrama de flujo decíamos que es un conjunto de órdenes secuenciadas, que es lo mismo que el algoritmo, solo que están graficadas de alguna manera para poder nosotros hacer nuestro programa. Los gráficos que más utilizamos son este rectángulo inclinado, le llamamos paralelepípedo, es que nos indica que vamos a hacer un input o un output. El gráfico significa que voy a meter datos o sacar datos. Según la flechita, en PCInt tiene una flechita roja que indica si vamos a estar leyendo datos. Leer datos sería meter datos a la computadora o sacar datos de la computadora. La suma, acá por ejemplo, estamos leer el número A, leer otro número B, estamos diciendo que desde el teclado van a introducir ese dato a la computadora. Y lo va a guardar en una variable que se llama A, en una variable que se llama B. Una variable es algo que es susceptible de guardar un valor, es un recipiente donde yo voy a colocar un determinado valor. Y que después con ese valor yo voy a hacer algo, voy a hacer una operación. El rectángulo significa que es una operación
es un proceso o es una serie de pasos que yo puedo hacer, reemplazarlo con un rectángulo. Entonces, que es una operación matemática. Por ejemplo, acá estamos haciendo la suma de dos números. Suma es igual a A más B. ¿Y qué sería suma? Suma sería otra variable de tipo resultado que va a contener el resultado de sumar A más B. En esta operación, el A está, la variable A que decíamos que se ingresó por teclado su valor, y la variable B también se ingresó por teclado su valor, y acá lo que está haciendo en esa operación, la está sumando y la está guardando en esta otra variable llamada suma, y eso es lo que hace la computadora. Al siguiente paso, dice el resultado es suma. Entonces va a mostrar el contenido que tiene esa variable, el resultado, que va a ser la suma de esos dos números. Entonces, si seguimos secuencialmente, el enunciado de este diagrama de flujo sería, por ejemplo, si yo escribo un texto, le digo, haga un algoritmo que ingrese dos números, a esos dos números los sume y que muestre el resultado por pantalla. Y finaliza. Entonces, ese enunciado que ustedes, que sería el enunciado de este algoritmo, sería qué es lo que voy a resolver. Entonces, el algoritmo, tenemos el diagrama de flujo y tenemos un enunciado. La idea de ustedes es que nosotros le demos enunciado y puedan resolver el algoritmo y el diagrama de flujo. Y si no, también, otra forma para ver si ustedes razonan eso es, nosotros le damos el diagrama de flujo y ustedes escriben el enunciado. Entonces, si yo les digo que escriban el enunciado de este algoritmo o de este diagrama de flujo, sería como les acabo de decir recién. Entonces, el enunciado sería, escriba un algoritmo que, ingresando dos números por teclado, los sume y los muestre por pantalla. Ustedes siempre utilicen, acuérdense de usar PCInt. Vamos a hacer unos ejemplos como para que puedan hacerlo, y después les voy a subir unas actividades de hacer más diagramas de flujo, más algoritmos con PCInt. Pero antes de eso, quería mostrarles también, creo que el ejercicio que habíamos visto de diagrama de flujo. Esto lo habíamos explicado en la clase pasada, estamos repasando. El ejercicio 6 que me gustaría, se les explicó también, se les subió una parte que acá les permite usar una estructura que es el según. Entonces el ejercicio 6, que era de la clase pasada, lo empezamos a armar, tenemos el enunciado. Entonces ustedes lo que hacen siempre es leer el enunciado. ¿Cómo comienzo yo a programar? Lo leo 2 veces o 3 veces, lo tengo que pensar y después escribir el programa. Entonces el enunciado tienen que leerlo. Por ejemplo, realizar el pseudocódigo de un programa en calculadora donde se ingresen dos números, luego el programa solicita qué operación se quiere hacer, de acuerdo con la opción ingresada, realizar la operación según el siguiente listado. Si ingresan el 1, sumar. Si ingresan el 2, restar. Si ingresan el 3, multiplicar. Si ingresan el 4, dividir. Si ingresan el 5, salir del programa. Tener en cuenta que no se puede dividir por 0 y el programa que debe validar si se ingresa un 0 como un número para dividirlo, informando que no se va a realizar la operación.
Luego mostrar el resultado, demostrar el resultado se debe salir. Entonces, acá vamos a utilizar una estructura según, pero volvamos a leer lentamente y para interpretar, que es dentro de ustedes en su cabeza ya tienen que estar pensando en que van a construir un programa, cuáles son las entradas. Entonces, ¿cuáles son las entradas? O sea, en su programa, ¿qué elementos de este enunciado van a ser las entradas? Las entradas dice realizar un pseudocódigo, un programa de calculadora donde se ingresen dos números. Cuando dicen se ingresen dos números, ahí estoy teniendo una entrada. O en realidad estoy teniendo dos entradas. Entonces, esto yo ya lo tengo que en mi mente imaginar lo que va a ser ese rectángulo inclinado donde se van a ingresar dos números. Luego el programa solicita qué operación se quiere hacer. Entonces, también va a ser otra entrada la operación. Yo tengo que decirle qué operación y la tengo que ingresar por teclado. Entonces ya tengo mis entradas. Dos números, la operación, y de acuerdo con la opción ingresada, realizar la operación según el siguiente listado. Entonces voy a tener estas opciones como menú, donde acá es donde voy a aplicar la estructura según, porque tengo como una lista de opciones. Y tengo, esto cuando dije sumar, restar, multiplicar, según el verbo, ya le está diciendo que son operaciones. Operaciones son acciones que se hacen. Sumar, restar, multiplicar, esas son operaciones. O podríamos decirle, son algo que se puede hacer matemáticamente, computacionalmente. Entonces eso van a ser rectángulos para mi diagrama de flujo. Cada uno de estos, cada vez que yo sume los dos números, va a ser un rectángulo. Cada vez que yo vea esa palabra multiplicar, también es una operación matemática, es una operación, entonces es un rectángulo. Este va a ser otro rectángulo y esto directamente va a salir del programa. Después dice tener en cuenta que no se puede dividir por cero, que el programa debe validar que si se ingresa un cero como número para dividirlo, debo informarlo y no realizar la operación. Entonces, si seguimos leyendo atentamente, dice si se ingresa, ese sí lo resalto porque entonces me está dando la opción de que yo voy a tener que utilizar una condición. Si pasa eso, si se ingresa un cero, yo tengo que hacer algo. Si no ingresa un cero, yo tengo que hacer otra cosa. Yo tengo que decidir. Entonces mi programa tiene que decidir. ¿Y qué es lo que voy a utilizar para hacer esa decisión? Tengo que utilizar la estructura de control sí, si no. O sí o si no. Si se cumple que es cero, voy a ingresar un número. Y si no, debo mostrar un mensaje diciéndole que no se puede realizar la operación por dividir por cero. Bien. Y luego me dice mostrar el resultado. Bueno, un verbo mostrar, entonces otro cuadrado que yo voy a tener que hacer. Así que bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo puedan hacer en su casa. Lo vamos a volver a empezar. Yo tengo PCInt. Voy a abrir uno nuevo para empezar desde cero. Desde acá nuevo. Cuando yo le doy el nuevo, ya me crea un nombre del algoritmo y un fin algoritmo. Entonces le voy a poner un nombre. ¿Cómo se va a llamar a esto? Le decíamos el programa, ¿cómo se llama? Calculadora. Calculadora.
Entonces yo tengo dos formas de escribir el pseudocódigo o voy a escribir el diagrama de flujo. De las dos maneras lo puedo hacer. Y tanto de un lado como del otro lado puedo pasar desde el pseudocódigo al diagrama de flujo. Por ahí es más intuitivo, una vez que ya vayan relacionando, entonces vamos a hacer el diagrama de flujo. Entonces vamos a hacer, buscamos esta opción que dice acá, diagrama de flujo. Mi algoritmo se llama calculadora. Y me pone lo mismo, en lugar el inicio y un fin. Cualquier programa que yo comience tiene que terminar. Si no, si yo le borro este fin y este fin de acá está incompleto, ya estaría mal mi programa desde inicio. Por eso me agrega esta herramienta el inicio y el fin. Inicio del programa algoritmo calculadora y fin del algoritmo. Y yo voy a ir agregando esas opciones que detecté. A ver si esto me sale aquí. Vamos a ir leyendo de nuevo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando dice un programa que calcule donde se ingresen dos números? Entonces, yo aquí ingresen dos números, entonces tengo que asociarlo con, lo voy a maximizar. Yo ya lo leí, ya lo tengo en mi mente. Yo tengo que ingresar dos números, a esos después tengo que ingresar una opción que se llama cuál va a ser la operación que voy a hacer. De acuerdo a esa opción, yo voy a decidir si voy a sumar, restar, multiplicar o dividir. Después, cuando elija esa opción, voy a hacer esa operación, voy a guardar el resultado, lo voy a mostrar y solo voy a tener en cuenta también cuando sea la opción de dividir que utilizar ese sí. Pero primero dice ingresar dos números en dos variables A y B. Entonces decíamos que estábamos aquí, abro el diagrama de flujo y de aquí a la derecha veo qué es lo que tengo que hacer. ¿Tengo que hacer un proceso, el rectángulo? No, tengo que ingresar dos números. Puedo ingresar desde esto, mostrar solo un texto, o esto es ingresar un dato, que sería la instrucción leer. Tengo que leer. Entonces selecciono leer y lo coloco acá. Y voy a leer A y voy a leer B. Puedo mostrar un cartel, este cartel que también es una salida, es un input, en realidad es un output, le digo que me muestre en pantalla, pero para indicarle el paso a paso, porque antes de ingresar le digo que ingrese entre comillas, este es un cartel, esto según la flechita que dice yo le voy a mostrar en pantalla, antes de ingresar esos números, un cartel que le indique qué tiene que hacer el usuario. Entonces le voy a poner ingrese dos números. Dos números. Y acá es la operación que le estoy diciendo que esos números del teclado me los asigne a la variable A y a la variable B. Lo puedo hacer por uno solo, mejor para que sea más claro, no, en lugar de poner doble acá, vamos a hacerlo paso a paso, para que no se los complique mejor. Vamos a hacerle ingrese un primer número, y acá le voy a decir solamente que me lo ingrese desde el teclado en el A. Ingrese el primer número en A. Entonces yo voy a repetir lo mismo
desde aquí ingrese un segundo número. Aquí lo voy a poner. Arrastro y suelto justo donde está la flechita. Y ahí le voy a decir ingrese un segundo número. Ingrese entre comillas, porque es un mensaje que yo estoy escribiendo. Ingrese un segundo número. Cierro la comilla. Cada vez que yo abro una comilla la tengo que cerrar. Acá estoy haciendo mal porque no he cerrado la comilla. Me va a dar un error si le digo eso. Entonces ahí yo ingresé dos números, pero le tengo que decir en dónde me va a ingresar ese otro número, en una variable que se llama b. Acá le tengo que poner un input, que sería dato, que ingrese la variable b aquí. En la variable b le voy a llamar b. Entonces voy haciendo paso a paso ese enunciado. Después de ingresar los números, tengo que preguntarle también qué es lo que quiere hacer, qué opción quiere hacer en la calculadora. Entonces, yo ya tengo los números ingresados, el A y el B, y ahora debo ingresarle preguntarle qué operación quiere hacer, con qué objeto. No es un proceso, es un input. Este no es una decisión, no es un según, no es un bucle. Acá tenemos varios bucles que podemos hacer. Entonces de estos comandos, le tengo que imprimir un cartel diciéndole qué operación quiere hacer. Tengo que preguntarle paso a paso, así, entre comillas también, qué operación quiere hacer. Y esa operación la vamos a guardar en una variable también, porque yo después voy a ocupar esa operación y la tengo que guardar en algún lugar, en algo que se va a llamar operación o OP. OP lo voy a poner este. Yo defino cómo se llama esa variable. La voy a llamar OP. Entonces, esto me indica que me lo escribe por teclado, me lo ingresa en la variable OP ese valor. Y ahora yo tengo que decidir, según lo que me ingrese, por eso vamos a utilizar la estructura según, que se explicó también y está subido en un video. Voy a usar la estructura según. ¿Qué es esto? Me ingreso acá al final. Según OP, voy a hacer lo siguiente. Voy a ampliar un poco esto porque me está saliendo de...
¿Qué operación quiere hacer? Lo guardo en OP. Ahí subo esto. Entonces, según esa OP, si va a ser, yo le tengo que decir, le tengo que mostrar en un cartel las operaciones que quiere hacer. Yo ya tengo las guardadas las variables. Puedo mostrarle un cartel antes de decidir qué voy a hacer. Voy a mostrar un cartel con lo que dice el texto. Yo tengo que mostrarle todos estos textos, tengo que mostrárselo en pantalla para que él pueda saber qué opción tiene que meter. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa es una salida, yo tengo que mostrársela en pantalla. Después voy a decidir qué voy a hacer. Entonces acá me está faltando mostrarle en pantalla esas opciones para que pueda hacerlas, ¿no? Entonces yo le digo qué operación quiere hacer y él ingresa a la operación. Pero antes de eso, yo tengo que mostrarle, acá mismo, si quiero puedo ponerle en esta operación, a ver si me dice, porque esto es un cartel nomás. Acá mismo le voy a decir, a ver si me permite. Vamos a ponerle otro cartel mejor. Time 10 minutos, great. En 10 minutos. Bueno, vamos a ver, entonces, si es 1, vamos a poner la operación que quiero hacer. Aquí, acá vamos a hacer el proceso. Si es 1, hacer la suma. Y vamos, ¿en dónde voy a guardar la suma? En una variable que se llama resultado. Resultado va a ser igual a A más B. Si es 2, voy a restar. Voy a hacer una operación que es un rectángulo. Resultado va a ser igual a A menos B. A menos B. Si es 3, voy a hacer otra operación que es la multiplicación. Resultado es igual a 3 por A por 3, perdón, A por B. A por B. Si es 4, la operación va a ser resultado es igual a A dividido B.
Y de otra manera, no haga nada que vaya al fin del algoritmo. Si es 5, de otra manera no. Y lo que aquí tengo que tener en cuenta que ese B no tiene que ser 0. Así que voy a usar la condicional, la condición de que antes de mostrar el resultado, antes de hacer esa división, voy a preguntar si B es igual a 0, B es igual a 0, si es verdadero, si es verdadero eso, yo voy a mostrar un cartel que diga acá que es verdadero. Ahí está. No se puede dividir por 0. Comillas. No se puede dividir por 0. Y si es falso, va a venir y va a hacer la operación. Entonces vamos a probar esto de alguna manera desde ingreso un número, el 3, le doy enter, ingresa otro número, el 4. ¿Qué operación quiere hacer? La suma, el 1, tendría que poner, le pongo el 1. Ah, me faltó mostrar, al final tengo que mostrar la operación. Entonces, yo aquí me falta poner el resultado de la operación, que al final, antes del fin del algoritmo, tengo que mostrar resultado. Resultado es, entre comillas también, el resultado es, cierro comillas, coma, resultado. Ingreso un número, ingreso el 3, enter, ingreso otro número, me dice estoy corriendo yo el programa, el 4. La operación que quiero hacer es el 1, sumar. El resultado es 7. 3 más 4 es 7. Y finaliza el programa. Vuelvo a ejecutarlo. Desde ejecutar. Se me ha venido la ventanita acá. Acá. Cierro esa ventana. Lo vuelvo a ejecutar. Ingreso un número. Vamos a poner el 3 de nuevo. Le doy enter. Me pide otro número. Ingreso el 4. ¿Qué operación quiere hacer? Ahora quiero dividir. La 2. Voy a poner 2. Que sería restar. El resultado es -1. Y finaliza el programa. Cierro acá, vuelvo a ejecutarlo. Y ahí estaría el programa ejecutándose. Vamos a probar la de dividir. Voy a poner 4 como primer número. Voy a poner 0.
como segundo número y quiero hacer la división de 4 dividido 0. La división sería la opción 4. Y me dice, no se puede dividir por 0. Y dio un error de que quiso dividir por 0. Es porque esto, yo acá estoy haciendo la división y yo tendría que ponerlo acá, en el no. Por eso me dio un error. Entonces, si no es 0, sí me va a permitir dividir, va a ser esta operación. Y si es 0, va a ser esto y no va a ser la operación. Y aquí tendría que ponerle el resultado en algún lado es igual a 0. Así que me faltaría poner como una operación acá. Acá. Como no va a ser, perdón, acá tendría que ponerlo. Acuérdense que esto lo borro acá en la papelera de reciclaje. Acá tengo que ponerle que el resultado, aunque me muestre ese cartel, acá resultado es igual a 0. Es igual a 0. Bien. Entonces estamos ejecutando el archivo. Donde estamos probando esa opción. Le habíamos puesto ingresado el número 4, dividir el segundo número 0. ¿Qué operación quiere hacer? La 4 que era dividir, y no se puede dividir por 0, me dice el programa, el resultado es 0. Entonces ahí estaría nuestro programa. Bueno, para mejorarlo un poco, voy a cerrar la ejecución del programa. Acuérdense, este es el diagrama de flujo y este es el programa. Este es el algoritmo que hemos puesto. Le decíamos que podíamos iniciar de las dos maneras. Del diagrama de flujo, lo que cuando le di a ejecutar se me va a escribir, se me escribe esto. Este es el algoritmo. En caso de que la operación sea 1, va a ser esto. En caso de que sea 2, va a ser la resta. En caso de que sea 3, va a ser la multiplicación. En caso de que sea 4, va a ser, si B es igual a 0, va a mostrar un mensaje, el resultado lo va a poner 0 y va a decir no se puede dividir por 0. Y de ahí salta hasta aquí y escribo el resultado. Pero si B no es 0, entonces vamos a poner el resultado, va a ser A dividido B. Le vamos a definir sí, y el resultado va a quedar con el resultado dividido 0. Bien, lo que aquí nos estaría faltando es que no le estamos informando esto de qué operación quiere hacer. Tenemos que ahí decirle un cartel que sería repetir el escribir este, donde vamos a poner bueno, yo quiero editar el algoritmo, pero como está abierta la ventana de algoritmos, lo vamos a cerrar, me dice que lo cierre, porque entonces yo puedo escribir el algoritmo o el diagrama de flujo. Y cada vez que de aquí, desde el algoritmo, vaya al editor de diagrama de flujo, me va a convertir esto en su diagrama de flujo. Entonces, lo que yo quiero agregar es acá, es que qué operación quiere hacer. Entonces le tengo que decir como un cartel donde le diga que es 1, como que le voy a indicar que 1 va a ser sumar. Le voy a mostrar ese menú, pero así como en texto se lo voy a mostrar. 1, sumar,
2 es restar. 4 escribir, voy a poner. Estoy copiando y pegando las opciones que quiero mostrar. 1, sumar. 2, restar. Restar. 3, multiplicar. Multiplicar. 4, dividir. Entonces, este es un cartel que estoy mostrando qué operación quiere hacer. Y le muestro. Y después le pregunto. Entonces, una vez mostrándole las operaciones 1, 2, 3, 4 y puedo poner cualquier otro número, va a ser salir. Porque acá nomás tengo 4 opciones y si escribe otra opción, si escribe cualquier otra opción, no va a hacer nada, sino que siempre va a ir acá a salir, va a mostrar el resultado. Entonces lo vamos a ejecutar desde acá el algoritmo, ejecutando el proceso calculadora. Entonces ingresa un número, está aquí, esto es lo que me está mostrando, ¿no? Entonces ingreso el número 5, voy a ingresar. Ingrese un segundo número, puede ingresar el 8. Le doy Enter y me dice, ¿qué operación quiere hacer? Y me muestra el menú que es lo que le agrega. 1, sumar, 2, restar, 3, multiplicar, 4, dividir. Y voy a poner el 4. 5 dividido 8 va a ser un número, vamos a poner multiplicar, el 3. 3. Y termina el programa. Ejecución finalizada. Voy a cerrar la ejecución, voy a ejecutarlo de nuevo. Y ahora voy a hacer la división. Ingreso un primer número, voy a poner 10, un número. Un segundo número, voy a poner 5. Le doy Enter. ¿Qué operación quiero hacer? Ahora quiero dividir. Voy a poner 4, le doy Enter. El resultado es 2. Entonces ahí me dividió porque este segundo número no es 0. Entonces entró por acá. El resultado es 10 dividido 5 y me muestra el resultado final que es 2. Y se termina el programa. Entonces lo que estoy haciendo yo es probando paso a paso cada número ingresado. Yo cierro para probar para probar el algoritmo o el programa, tengo que ejecutarlo y que pase por todas las opciones como para yo saber si no me he equivocado en ningún lado, ver si el flujo del programa viene por acá y me da bien, si viene por acá 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 me da bien y me está resolviendo lo que me dice el enunciado. Si me resuelve lo que me dice el enunciado, entonces mi programa está bien, ya lo puedo corroborar, probar. Y también entonces desde acá puedo generar el diagrama de flujos con este botoncito. Y ahí me muestra el diagrama de flujo en forma gráfica. Desde acá yo puedo guardar. Guardar clásico, algoritmo calculadora. Guardar. Y me lo guarda
este algoritmo me lo va a guardar como PNG, como una imagen. Entonces yo le voy a guardar ejercicio calculadora, ejercicio calculadora, PNG me dice, me lo está guardando en la carpeta donde yo pongo mis ejercicios. Entonces me guarda una imagen. Esa imagen es la que ustedes tienen que subir como prueba de que han resuelto el programa. En esa carpeta donde se ha guardado, pueden subir esa imagen y este archivo también ustedes le dan guardar o guardar como ejercicios de pseudocódigo PSIN y la extensión, vieron que ahí donde se guardó el diagrama, tienen otros, todos sus ejercicios, los ejercicios anteriores, entonces pongan programa calculadora. Calculadora. La extensión con la que se guarda es PSC. PSC. Entonces estaría el ejercicio que hemos propuesto, el ejercicio 6. Este es el algoritmo. Está la imagen. Ustedes entonces en la plataforma deberían subir. En la plataforma está el video del diagrama de flujo, de explicación, el según. Ahora yo voy a subir este PDF, es el que estábamos viendo, donde está el ejercicio número 6. Y aquí es donde tienen que subir los diagramas de flujo de los otros ejercicios. Subir los diagramas de flujo. Tanto del ejercicio 6 como los del ejercicio, de los 5 primeros también tienen que hacerlos ustedes, que son más sencillos. Ya hicieron los algoritmos, las imágenes tendrían que subirlo acá. Entonces las imágenes, ese PNG que ustedes entran ahí, los diagramas de flujo del ejercicio 6, yo ya voy a ver quiénes los subió y quiénes no, para poder revisarlos. Ustedes entran ahí, los suben. En la actividad 4 subí los diagramas de flujo que tienen pendiente. ¿Qué más? Bueno, nada más, nos estamos viendo hasta la próxima clase. Voy a subir un par de ejercicios también para realizar para la clase la semana que viene, que también van a necesitar voy a subir un documento donde van a poder hacer un diagrama de flujo, un pseudocódigo y algunas preguntas que les voy a hacer ahí para ver cómo están haciendo. Sería la actividad siguiente de la semana que viene. Terminen de subir todas sus actividades para poder continuar con otro tema que va a ser Scratch 2. En la próxima clase vamos a ver un nuevo tema.